Aquí en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Evangelista estuvieron enterrados los restos mortales de don Valentín. Y como cuenta la gente del pueblo que mientras estuvieron aquí, todas las noches un perro negro grandote perseguía al que estuviera de capellán, porque antes era capellanía, ahora pues ya es parroquia. Y decían que al sacar los restos de don Valentín había dejado de verse el perro. Son leyendas, señorita, pero pues uno es de las cosas que yo recuerdo. Fíjese que a una niña que andaba jugando en el atrio, una tarde se le apareció una señora tipo española, con mantilla y todo, muy elegante, ¿no? Pues la vio y le dijo: «Oye, niña, ¿por qué tienen arrumbados esos cuadros en ese cuartito?». Era un cuartito de trebejos. Ella le contestó: No sé, señora. Pues dile a tus familiares que vengan a ver, porque hay unos cuadros muy bonitos, y le dicen al padre que los saque». Jamás se volvió a saber nada. Avisaron al padre de Tacubaya. Vino, abrió y efectivamente encontraron un cuadro de la Virgen, pero estaba medio roído por ratas. Entonces dijo: «Pues sí, está muy bonito, pero no creo que amerite sacarlo». Pero en las vueltas, idas y venidas, regresó el padre. Y un día que ve a la Virgen y estaba bien hermosa, pintada, renovada. Entonces empezó otra vez el culto a la Virgen. Pues mire, desde el día 11 se ponían puestos en la banqueta. Había música, cuetones, castillos, las mañanitas, danzas. El festejo de la iglesia era muy bonito. Se gastaban dinerales. Usted casi no veía a la Virgen por la cantidad de flores y de la devoción, el respeto y todo. Ahora ya pasó eso. Nada de que se descansaba un día a la semana porque cerraban la iglesia. No, eso no. Eran las mañanitas y 21 bombazos que prendía el cohetero, como para darle la categoría de la Reina de México. Y en la actualidad ya no hay eso porque empezaron a protestar por el ruido, por el estruendo de los cohetes, de las bombas. Y ya nomás como a las 6 de la mañana llaman a misa. Y ahí adentro de la iglesia se cantan las mañanitas. Entra la música a tocar también las mañanitas. Y después todo el día que están los músicos. Mire, mi abuela le regalaba de cuelga a la Santísima Virgen lavarle toda la iglesia. Entonces juntaba señoras y ella les pagaba y les daba de comer. Y todas lavaban toditos los candiles, porque San Juan tenía unos candiles preciosos de cristal cortado. A mí se me hace que los que tiene ahora son de puro plástico. No la queremos dejar morir. El padre ya no quiere que se haga fiesta, que porque ya no es pueblo. Teníamos, eso sí lo recuerdo, la fiesta de San Lorenzo, de la capillita de San Lorenzo que está aquí sobre Milet, atravesando Insurgentes. Se sigue festejando. Bueno, claro, está todo distinto, pero todavía llega la feria con sus juegos. Todavía llegan los danzantes y los matachines y están baile y baile. Y llegan las bandas de música. Y hacen los arcos de flores y todo. El domingo más cercano al 10 de agosto. También en la plaza de Santo Domingo, que era el jardín frente a la delegación, los 16 de septiembre se celebraban con gran bombo y platillos. Antes, el día 15, sí, había baile popular en unos portales que tenía la escuela Olavarría y Ferrari, que era la escuela de las niñas. Mixcoac era un pueblito muy agradable, muy risueño, muy tranquilo, con sus calles chuecas y sus calles empedradas. En aquel entonces vivir en Mixcoac era vivir lejos.
Pasando la Castañeda, se puede decir que no había ya casas. Se terminaba la ciudad. Aquí se producía mucha fruta y sobre todo había muchos árboles de peras, manzanas, moras y venían a comprar flores de allá del centro y fruta. Cuando pusieron aquí la cuestión esa de la fábrica de cemento tolteca, fue cuando empezó toda la fruta a desaparecer. Había milpas donde propiamente se construyó el periférico. Y desde luego el bosque de eucaliptos que pertenecía a la Castañeda, que era realmente bonito. Fíjese, hasta los años 40, Mixcoac tenía muy pocos cambios. Era un verdadero vergel. Mi madre, que vivió originalmente en el centro de la ciudad, me platicaba, por ejemplo, que en las noches, allá en los años 20, llegaba el perfume de las flores de Tacubaya, de Mixcoac y de San Ángel. Figúrese, hasta el centro de la capital. Rodin, Millet, Rubens, Holbein, Fragonard estaban cubiertas de árboles de trueno. Y en este tiempo era un olor maravilloso porque el trueno, esta florecita blanca, cuando se moja, cuando llueve, da un olor muy bonito. Al río Mixcoac lo empezaron a entubar como a finales de los años 50. A mí todavía, cuando yo estaba en quinto año, me tocó irme de pinta al río Mixcoac a bañarme, porque el agua era limpísima. Cuando estaba en el kinder, nos llevaban de excursión a lo que es San José Insurgentes, donde toda la entrada eran árboles. Arriba, ¿se acuerdan? Había lugarcitos para poder nadar. Los que éramos chamacos en ese tiempo, allí íbamos a divertirnos. No solo lo conocí, no solo me acuerdo de él, lo recorríamos, nos íbamos de excursión y era un río muy limpio. Nos gustaba mucho quitarnos los zapatos e ir caminando por un agua helada, fría, fría. Era hermosísimo entonces. A partir de ahí, del periférico hacia arriba, era muy limpio. Tenía muchos árboles. El agua corría clara. Inclusive se veían tortugas en el agua. Lo que es ahora la Avenida Insurgentes, antiguamente se llamaba la Calzada Nueva y tuvieron que rellenarla porque eran puros hoyos. Esta colonia de San Juan, Extremadura, era un hoyo grandísimo. Era el antro de los que íbamos a la escuela para las peleas. Sí, empezaban en la escuela y ahí terminaban. Claro, en Actipan había muchas ladrilleras. Cuando mi abuelo pintó un atardecer, ahí en la esquina de Insurgentes y Actipan, ahí estaba una ladrillera precisamente. Sí, el suelo era, o sigue siendo seguro, de una tierra extremadamente extraordinaria. Ahí era donde se establecían las fábricas para hacer ladrillo. Hacían pozos, sacaban el barro, lo hacían tabique, iban dejando pozos. Había un pozo muy grande que era lo que es exactamente el puerto de Liverpool. 1000. Ahí había que se echaba 1000 diarios. Había unos 7, 8 trabajadores en los hornos. Unos hacían tabiques, otros hacían ladrillo, otros hacían solera. A la zona de la ciudad de los deportes le decíamos de los hoyos. Esas oquedas que quedaron se cubrieron de vegetación y en el tiempo de aguas era muy bonito ir a los hoyos, a cortar flores silvestres y llevarlas a casa. Sí. La plaza yo la vi desde la cimentación, porque esos eran hoyos de los que habían sacado tabique y adobes. Ahí fue donde comenzaron a construir la Plaza México, usted lo sabe. Toda la galería es de cemento armado. Después pusieron las estatuas.
pues para nosotros era muy agradable despertar con las campanas de la iglesia. Eran unas campanas sonoras y nos daban las distintas horas del día o las llamadas a la misa o lo que fuera. Puedo decir que lo único que no ha cambiado de San Juan es la iglesia. La casa que sigue junto de la iglesia, la casa de los Tovares y la tienda. Era muy bonito el jardín. Siempre ha tenido como 8 árboles. Y las palmeras que tiene ahorita son nuevas. Pues, no sé, por decirlo de alguna manera, fueron plantadas como por 1940. Esa calle de Goya permanece muy similar a la imagen que yo tengo, que era como de muchos árboles, como de mucho verde y mucha sombra. También íbamos mucho con unas carretitas que nos hacíamos de tabla, con ruedas, al parque hundido. Y por las bajadas nos deslizábamos. Había resbaladilla, sube y baja, argollas, una canchita de básquetbol y una pista de patinaje. Estoy hablando del año de 1930 o 32. Era particularmente interesante patinar y después llegar y quedarse colgando o columpiándose en los tubos. Eran unas proezas de aquellas. Los barrios eran muy marcados. Sí. Rara vez íbamos hacia Insurgentes. ¿Se acuerdan? No hacía falta ir, para nada. Empezamos a ir por ese rumbo cuando íbamos al teatro que inauguraron, el Teatro Insurgentes. San Lorenzo en ese entonces era todavía un pueblito. Ni siquiera tenía calles empedradas como Mixcoac. Era como un lunar. Era como un pueblito entre la civilización. Al barrio de Berlín le dio el nombre la colonia alemana, ahí por las calles de Botticelli y Tintoretto. Y a esa colonia alemana le debemos las gentes de Mixcoac, según dicen, que hayan sembrado ellos un bosque a principios de siglo, allá más o menos por 1903, donde hoy se encuentra la tienda de Gigante, precisamente. Ahí eran oyameles, pinos, cedros, tenían sus calzadas bellísimas. Las casas de Mixcoac eran casi todas de poco ladrillo y mucho adobe, de las ladrilleras. Entraba usted y había un patio bastante amplio. Sí, mi casa era muy bonita. Tenía un traspatio con árboles frutales. Es que, bueno, casi todas las casas de esa zona de Mixcoac, que deben ser muy antiguas, eran así. Un corredor, su jardín y su fuente. En realidad, hemos hecho pocas modificaciones a la casa. Todavía ve usted que tiene los techos de tela de raso, de cielo, ¿los recuerda? Y las puertas son esos marcos de madera, viejísimos, que realmente ya no los encuentra uno, ¿no? ¿Verdad? Las puertas son propiamente las originales. Los muros son de adobe combinado con ladrillo, de aproximadamente 50 centímetros de ancho, muy anchos. Fue construida en 1906. Es una casa porfiriana 100%. Mi casa, por ejemplo, era un predio bastante amplio, de unos aproximadamente 500 metros de superficie, con una edificación antigua hecha de tepetate. Había muchos árboles frutales, enredaderas, macetas. ¡Ay, una casa que todavía añoro! Hoy está ahí la tienda Óptima. ¡Ay, de repente suelo pararme enfrente del predio y hacer muchos recuerdos! Todas nuestras casas eran tipo fortaleza. Muchas casas nórdicas había. Solamente existe una, creo. Sí, está en Tintoretto. Y es la única que han logrado conservar. Ojalá las personas que la tienen no la destruyan, porque era una casa realmente maravillosa. Esta casa se construyó en 1910 y el estilo es de la Selva Negra, una región en Alemania. La casa tenía un jardín muy grande. Luego hicieron el eje vial, que rozandito pasó la casa,
y le quitaron pues todo el fondo del jardín que tenía. Cuando se casaron mis papás, trajeron todo un menaje con todos los muebles alemanes. Y había otro tipo de casa más abajo, la casa del pueblo, de a tiro, así. Y había barracas también de cartón y de palo, ¿se acuerdan? Pero estos ya eran, pues, muy pobres, ¿no? Bueno, porque, pues yo recuerdo, todos los clasemedieros rentábamos las casas del general Suirov, ¿no? Y esas casas eran nuevas, podría decirse. ¿Y qué le cuento? Que en la casa del general Suirov tenían grandes terrenos, hasta caballerizas tenían allí, una huerta muy grande que después fraccionaron. Todo eso ya está fraccionado ahorita, claro, pero fue una huerta muy grande. Tenían caballos, vacas, en fin. La casa de Valentín Gómez Farías, por ejemplo, era una casa muy fría, bueno, como todas las casas antiguas. Tenía 2 buenas chimeneas, techos muy altos y habitaciones muy grandes. La casa de Irineo Paz era escuela oficial. Era una casota grandota y casi al fondo tenía una rotonda de puros pinos preciosos. Ahí jugábamos a la reata, por ejemplo. Todo lo demás eran prados y había columpios. Sembrábamos además rábanos, zanahorias. Todo eso era parte de la instrucción. Mis hermanas y yo asistimos a ese kinder Fray Pedro de Gante, que entonces estaba localizado en lo que hoy es el convento de las Madres Dominicas, exactamente al lado del Instituto Mora. Una casa bastante grande, exactamente como está ahorita, era en aquella época. Nada más que al centro tenía un hall. En ese hall jugábamos cantos y juegos organizados por las maestras. Atrás había parcelas y ahí sembrábamos nosotros. Una actividad muy bonita y muy hermosa esa, la de sembrar, ¿no? Esta casa fue hecha aquí en Miscuac. Creo que 3 años tardaron en construirla. Uno de mis tíos vivía allá en Arabia y en España, y él vino aquí a entusiasmar a mi papá. Le dijo que si le permitía que hicieran la casa estilo morisca. Y entonces el que la hizo era el arquitecto Laeta, mi tío. Siempre ha sido mi ilusión vivir en mi casa en Miscuac. Y hasta le he dicho a mi hijo, si es posible defender la casa hasta que yo me muera, que me saquen de aquí ya muerto, porque le tengo mucho cariño. Sí, ya recuerdo. Era en la mera esquina, una casa preciosa. Todo lo que es la Comercial Mexicana era la casa de él. Tenían la ruta del ferrocarril México-Veracruz, con sus montañas, las cumbres de Acultzingo, y desde el tren se podía ver toda aquella cosa del trenecito. Cuando ellos querían divertirse o pasar un rato, lo prendían, y de veras era cosa de verse. México, La Villa, Santa Clara, San Cristóbal, Tepezpan, Xometla, Teotihuacán. Tenían títeres, tenían función de cine. Esa fue una de las cosas que más me llamaban la atención. Claro, actualmente está reducida a la pura esquina. Ya los jardines se convirtieron en la Comercial Mexicana. Una casa maravillosa. El jardín que tenía atrás, que ahora ya se lo comió la Comercial Mexicana, pues tenía un trenecito para los niños, con casitas a escala de mampostería. Que si conocí la Castañeda, claro que sí, porque uno, bien curioso, como estudiante, pues nos íbamos a ver a los loquitos que estaban con sus disparates. Y como estaba en el jardín y había una reja, pues nosotros nos divertíamos de ver las visiones que hacían ellos. La inauguración de la Castañeda marcó el inicio de los festejos del centenario de nuestra independencia. La construcción fue dirigida por el hijo de Porfirio Díaz, una obra sin duda maravillosa. Se pensó que iba a ser el mejor sanatorio, tal vez de toda América Latina. Los enfermos divididos por especialidades en pabellones. Más o menos hicieron al mismo tiempo el Hospital General y este. El General en 1904 y este en 1910. Trataban bien a los enfermos. Hacían trabajitos manuales de tejer cositas para entretenerse ellas, ¿no? Los hombres sembraban hortaliza de todas las verduras para el consumo de ellos mismos allí. La Castañeda tenía un silbato
que guiaba los trabajos del sanatorio, pero era tan fuerte que se oía muy lejos de Mixcoac. Entonces, en la mañana, sonaba el silbato y todo mundo sabía que eran las 7 de la mañana. Es que ya sonó la Castañeda, decían. Yo la conocí y calculándole 10,000 metros a una manzana, han de haber sido como 9 manzanas. Es decir, que eran 100,000 metros con pabellones primorosamente hechos y cada pabellón destinado a un estado de salud del interno. La avenida Revolución era Avenida Mixcoac. Terminaba en donde actualmente hay una tienda gigante. Era angosta, casi a la mitad de lo que es ahorita, y por ahí iba el tranvía cercado con alambrado. Ahí crecía mucha hierba y venían los chiveros cuidando sus animalitos. Eso era algo muy típico por ahí de finales de los 30 y principios de los 40. La calzada de Insurgentes tenía 3 carriles. El de en medio era dedicado para andar a caballo. Tenía árboles en ambos lados y pues era nada más hasta el puente del viaducto de Miguel Alemán. Ahora, de ahí hasta San Ángel. Insurgentes empezó a construir allá por el 25 más o menos. Hicieron primero el tramo que va desde Barranca del Muerto a San Ángel y después continuaron cortando, sí creo que lo que era el rancho San José, que es ahora precisamente San José Insurgentes. No había ningún problema para atravesar Insurgentes. Era tranquilo. La podía atravesar un niño, pues nosotros diario la atravesábamos para ir al colegio sin ningún problema. ¡Ja! Ahorita intentas atravesar por ahí. En México les decían trenes en vez de tranvías. Eran como para 40 personas sentadas, grandes, muy cercanos al ferrocarril. Eran de procedencia americana unos y otros de procedencia inglesa. Para Mixcoac y San Ángel había tranvías de primera y de segunda. El de primera iba adelante, con asientos cómodos, cubiertos de bejuco y todo. El tren de Perico era un tren verde por donde caminaba la carga y la gente pobre, porque cobraban muy barato, ¿no? 4 centavos el viaje hasta el centro. A todos los chamacos nos encantaba. Nos íbamos en el Perico porque ahorrábamos los 3 centavos que servían para comprar las charamuscas que vendían en la estación del tranvía, que quedaba frente al mercado. Era, digamos, el punto intermedio entre Tacubaya y San Ángel, y corrían los tranvías por lo que actualmente es la Avenida Revolución y Patriotismo. Traían en la parte de adelante el pasaje y en la parte posterior como una góndola en donde venían las verduras, las frutas y todo lo que se necesitaba en Mixcoac. No sé si usted recuerde, pero donde está la calle Andrea del Castaño estaba la parada Berlín por los años 30, 40. Yo recuerdo que esa plaza de San Juan fue terminal por mucho tiempo de un camioncito que se llamaba San Juan, Tamaulipas. Porque tenía su terminal exactamente ahí, en lo que ahora es la tienda del Chaparro. Tiraron el estupendo, el grandioso mercado de Mixcoac, que era primoroso, e hicieron ahí una barraca. Ay, sí, tenía unas entradas de cantera. A mí me pudo mucho porque era del Porfiriato. Siempre identificábamos a Mixcoac con el mercado. Porque a eso íbamos acompañando a mi tía a veces, no sé. En la esquina de Avenida Mixcoac y Miguel Negrete había una forrajería, una maicería, decíamos nosotros, a donde llegaban mulas, caballos y todas esas cosas. Enfrente exactamente había una carbonería. Junto a la carbonería había una sastrería. Ay, cómo ha cambiado Mixcoac. Se acabaron las tiendas, las tienditas, las misceláneas. Bueno,
pues ahora todo lo han ido absorbiendo los comercios grandes, los de autoservicio. Había una tienda maravillosa donde vendían máscaras, cohetes, juguetitos, cosas así. Que, bueno, no sé, ni a lo mejor le pasó el periférico encima. No sé qué fue de ella. En la esquina de Félix Cuevas con Insurgentes fue el primer supermercado. Uy, nos alegramos todos muchísimo. Me tocó mucho tiempo el supermercado. Ese muy bien surtido, muy bueno. Ese, fíjese que cambió la fase totalmente pueblerina. Ya no necesitaba uno ir al mercado de Mixcoac ni nada. Sí, mi mamá hacía sus compras en su mesa, que estaba en Félix Cuevas e Insurgentes, y después empezó a hacer compras en Gigante. Cortó a mucha de la gente que iba al mercado. El mercado era mucho más vivo, muy bonito, y yo lo recuerdo como que había más cosas, más colores, más puestos, más movimiento. Ay, señorita, si yo le contara. Llegaban los títeres de Rosete Aranda. Llegaba la carpa, el circo. La carpa se ponía del lado de Goya, del lado de Donatello. Allí se ponía el circo. Y se ponían también los títeres. Me acuerdo que vino el circo Bell, el Modelo, el circo Alegría, el Royal. Algunos traían animales, otros no. Aquí en la casa estaba el cine. Era permanencia voluntaria. Y se pasaban todas las películas de Charles Chaplin, que eran películas mudas. Y quien estrenó el cine fue Virginia Fábregas y Pancho Cardona, que era su esposo. Mi hermano perdió el oído porque le tronó un cohete. Y por eso a mi papá le vino la idea de poner el primer cine en Mixcoac y comprarme el aparato allá en Francia y toda la cosa. Sí, ese fue el primer cine. En la puerta había una persona parada que gritaba más o menos así: va a comenzar la primera tanda, con 5 y 10 centavos se divierten. ¿O acaso lo más curioso es la sala de proyección cinematográfica de las más antiguas que se hayan instalado? A principios de siglo, se reunían aquí las sociedades que se interesaban por el desarrollo del séptimo arte que daba todavía sus primeros pasos. El aparato de proyección, tan viejo como la residencia misma, guarda algunas películas de la época. Es de los que se accionaban por medio de una manivela. Y la añoranza que produce contemplarlo se aumenta si vemos aparecer en la vieja pantalla películas de otro tiempo. Por ejemplo, esta. ¿Los reconoce usted? Sí, claro. Son Rodolfo Valentino y Paul Negri en una escena de amor. Evocación que hace sonreír y entristecerse a la vez en el marco misterioso de esta vieja casona. Íbamos con mi mamá al cine de Mixcoac. Íbamos a ver las películas de episodios, esas que eran bien emocionantes. Y el cine estaba donde está la Plaza de Goya, es decir, el Jardín de Goya, para allá por patriotismo. Sí, sí. Íbamos al cine. Mixcoac era una zona muy contrastante, porque había lugares modestos, pobres, y gentes muy acomodadas, con casas hermosísimas, como es aquello donde está la estación del metro, la casa de los Limantour. En el corral era una sola familia con un titipuchal de hijos. Me acuerdo que eran muchos y muy pobres. El barrio de San Lorenzo era muy pobre. Había sido una hacienda muy grande que habían fraccionado. Era muy campirano todo aquello. ¿Quién lo iba a decir? Un pueblito a una cuadra de Insurgentes. Sí,
Ahí el aspecto social era muy variado. Había dos familias poderosas, antagónicas totalmente. Luego, los clasemedieros, que éramos nosotros. Y después, bueno, pues ya era gente muy pobre. La misa debía de ser a las 12. Pero no, cuando llegaba el padre, estaba el monaguillo en la esquina, esperándose y que cuando el padre bajaba del camión, echaba la correa y tocaban las campanas, y ya llegaba el padre, se revestía y empezaba la misa. De casas antiguas como esta, con sus jardines y árboles, pues ya quedan relativamente pocas, ¿verdad? Lo poco que nos queda, pues dentro de poco irá desapareciendo. A nosotros realmente nos encanta esta casa y no pensamos nosotros deshacernos de ella ni cambiarnos, no, nada. Pues sí, ni hablar. Ha habido muchos cambios. Sobre todo se han hecho condominios horizontales. Yo, no sé ustedes qué piensen, quizás sea demasiado conservadora, pero estas habitaciones con techos altos son únicas. Porque así puedo tener todas las plantas que yo quiera. Porque eso sí, a mí es una de las cosas que más me fascinan. Tengo mi jardín como una pequeña selvita. Ya no me caben macetas más que en la cabeza. Debe cuidarse y conservarse. Es el vestigio que nos resta de lo que fue el antiguo Mixcoac. Por favor, que ya no haya más demoliciones de casas representativas de este lugar. Que en este barrio de Mixcoac ya la piqueta descanse un poco y se hagan reparaciones, sí, pero no destrucciones ni demoliciones. Pues a mí me hubiera gustado que no hubiera desaparecido el pueblo. Porque ahora ya no es pueblo, ahora es la colonia. Aunque, bueno, tiene unas callecitas muy estrechas y unas banquetitas muy angostas. Antes se vivía más bonito. No había el riesgo de los coches. Me gustaba mucho mi pueblito. Ya no conocemos a las familias. Ya no tenemos amigos. Ay, pues yo lo que más añoro es la tranquilidad. Había silencio, poco movimiento, poco ruido. Ahora, desde que salgo de la casa de ustedes, todo es ir y venir de coches. En ese momento en que construyeron el periférico, se acabó Mixcoac. Y aparte de eso, después hicieron los famosos ejes viales. Es decir, acabaron con revolución, con patriotismo, que todavía había grandes casas muy lindas. A partir de los años 50 empezó sus cambios, sí, más o menos. Fue cuando derribaron esos valiosos y bellos árboles que estaban ubicados en donde hoy está la tienda de Gigante, precisamente. Ya después, pues poco a poco se fue urbanizando. Pues la ampliación, la puesta en marcha de la avenida Patriotismo generó también mucho tráfico por aquí, ¿no? La intubada del río San Antonio. Empezó a cambiar mucho con el periférico, el maldito periférico. Antes había mucha convivencia. Todo el mundo se conocía. Pienso que mis papás se relacionaron más con la gente de ascendencia alemana por ideología de ellos mismos, de mantenerse en un grupo de habla y de tradiciones alemanas. De hecho, yo siempre tuve que hablar alemán en la casa. Con los del corral, ahí quizá sí había, no una prohibición, pero sí comentarios muy explícitos como: con esos niños mejor no te lleves. De niños inclusive llegamos a convivir con los niños pobres. Así se les llamaba, los niños pobres. No sé por qué a cierta edad empezó a haber una separación. Pues como que ya no sé, hay algo muy especial en eso. De la mayor parte de los viejos, de los que vivimos allá en la década de 1910, ya casi no hay nadie. Pura gente nueva. Ya no nos conocemos.
De vista nada más. Pero no nos hablamos. No, y es que ahora vive mucha gente que no vivió aquí. Por todos los edificios son gente nueva. Ellos no tienen, ¿cómo le diré? Pues no sé, el sentimiento, el cariño que nosotros sí le tenemos al rumbo. Bueno, pero pues al final de cuentas así tienen que ser las cosas. Todo tiene que cambiar, ¿no? Tiene uno que aceptar las consecuencias del progreso, ¿verdad? No, ya no conservamos nada. Nos pareció que ya no sirve, que es anticuado, pero ahora estamos tratando de rescatar. No, pues sí, como le digo, a mí particularmente me robaron el cielo. Sin duda para las nuevas generaciones ha sido favorable tal vez todas las cosas nuevas que se han hecho en cuanto al trazado de las calles. Imagínese, no podríamos con este tráfico haber seguido con nuestras casas, nuestras calles antiguas. Y me parece que pues la vida tiene que seguir adelante, ¿no?